Existe una necesidad biológica en muchas especies que consiste en agruparse para sobrevivir a la fuerza y la inclemencia de la naturaleza. Esa vulnerabilidad generalizada y la sensación de miedo a la muerte es la que ha provocado que especies como la humana construyan lazos de convivencia al compartir esa sensación general de fragilidad. Aquellos lazos se construyen y fortalecen no solo con los seres humanos que conviven, sino también con el espacio que les circunda, junto a cada uno de los elementos, tanto naturales como artificiales, que lo componen. De ello deriva una curiosa empatía que afecta y conmociona al ser humano, haciéndolo capaz de experimentar emociones como la tristeza, la felicidad, el miedo o algún tipo de sensación que, más allá de la racionalización, produce un impacto claro en cualquier parte del mundo y en cualquier época. El cine utiliza esa inclinación humana para intervenir de manera extraordinaria en la vida cotidiana. La fabulosa inventiva permitió crear el medio perfecto capaz de hacer confluir en él todas las manifestaciones de arte conocidas: la pintura, el teatro, la escultura, la danza, la música, articulando armoniosamente la sensibilidad con las técnicas audiovisuales. ¿Qué mejor herramienta de aprendizaje desde la reflexión crítica y sensible que el cine? La educación necesita una mayor comprensión y reflexión acerca de lo pensado y hecho por el ser humano, razón por la cual, si se quiere aprender y no memorizar, es decir, innovar para transformar, el cine brinda herramientas a todas las disciplinas, permitiendo generar procesos de aprendizaje donde el estudiante reconoce, interpreta y transforma. Solo desde la imaginación se puede crear una sociedad que tenga como premisa de la convivencia el amor y el respeto. El cine es una máquina de sueños que nos permite crear, imaginar y aprender. Bienvenidos a nuestra charla formativa, Cine y Educación, imaginando una nueva educación, creando una nueva sociedad. El cine, pues quizás sea el lugar ideal donde convive la realidad y la imaginación. Para imaginar, crear y aprender, la historia se nos presenta como una excelente aliada que acompaña el maravilloso trabajo de innovación.
Empecemos con la base de las creaciones humanas, la necesidad de expresarnos, de generar vínculos consigo mismo y con el otro, con lo conocido y lo desconocido. No solo expresamos sentimientos a través de la creatividad e imaginación, sino que necesitamos expresarlo desde una reflexión crítica que analice causas, efectos, personajes, razones, perspectivas, entre muchas otras cosas. El desarrollo del pensamiento humano y de su capacidad para manipular y adaptar lo que la naturaleza le brinda llegó a permitir crear grandes obras artísticas que, pasando por la poesía, la pintura, el teatro y la escultura, brindaron al ser humano un conocimiento más preciso de su cuerpo, de su espíritu, de sus miedos y de sus engaños. Ya habiendo conocido el fuego y comprendido de cierta forma la luz solar, la curiosidad se direccionó al cómo manipular la luz, las sombras y los colores. La inspiración de varios persistió hasta lograr manipular la luz con autonomía del sol o el fuego. La fotografía entraría en escena y ya teniéndola, la pregunta fue ¿cómo agregarle movimiento? ¿Cómo agregarle sonido? ¿Cómo manejar los colores más allá del blanco y el negro? Un hombre en Estados Unidos, Thomas Alva Edison, con su inagotable curiosidad, crea una serie de técnicas que cambiaron la historia junto con grandes hombres y muchos experimentos de tiempo atrás. Dieron paso al fonógrafo, la bombilla y el kinetoscopio. Antes de Thomas Edison, habían ferias, magos, circos, linternas mágicas. Después de él, y junto con los hermanos Lumière, vendría a transformar no solo la historia del arte, sino a toda la sociedad. Es la escena del tren la más emblemática del cine, el momento en el que por primera vez el espectador se sentía literalmente inmerso en un mundo imaginario. Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX se inició un acelerado proceso de cambio en todo el mundo. El cine fue la ventana grande de la época, pues a diferencia de la televisión, la producción cinematográfica logró llegar más lejos. Fueron los hermanos Lumière en 1896 quienes expusieron masivamente la mágica aventura de la conjugación de las artes, la innovación y la tecnología. En 1902, Georges Méliès tomó la decisión de recrear la anhelada visión del ser humano por llegar a la Luna, arriesgándose a construir mundos jamás vistos, mezclando métodos del teatro para la escenografía e innovando en efectos especiales, haciendo aparecer y desaparecer personas y cosas en una misma secuencia de imágenes y plasmando la popular visión de la Luna como un gran pedazo de queso en el cielo. En 1925, Buster Keaton mostraba una de las escenas más influyentes al plasmar la aventura, el riesgo y la destreza, pues aunque Seven Chains no fue su producción favorita, esta escena permitió imaginar mundos como los de Mario Bros y aventuras como las de Indiana Jones. El particular humor de Keaton se resalta porque este nunca reía, pero sus producciones no dejaban de ser graciosas, alocadas e inimaginadas. En 1936, el emblemático Charles Chaplin expuso uno de los momentos trascendentales de la historia de la humanidad, la revolución industrial y la proliferación de las fábricas. La visión del mundo se ha transformado por completo hacia la vida del obrero y las guerras mundiales. Tiempos modernos forma parte del abanico de las más reconocidas producciones del cine clásico. En Colombia, el cine hizo una aparición en uno de los momentos más trastocados de la historia del país, pues en 1899, en la ciudad de Medellín, se presentaron las producciones de los hermanos Lumière. En ese momento se declararon 4 días de carnaval, pero se tomaron 2 días más. Los disfraces fueron protagonistas de la celebración de la llegada del cine a Colombia, pero justo en ese momento estalló la Guerra de los 1000 días y el país tuvo que olvidarse de ello hasta 1915, cuando los hermanos Di Domenico, propietarios del Salón Olimpia de Bogotá, lanzaron lo que se conoce como el primer largometraje colombiano, El drama del 15 de octubre, una película documental que narraba la muerte del general Rafael Uribe Uribe. En adelante, la producción colombiana cinematográfica sería utilizada para mostrar la vida en sociedad, el contexto nacional y, al igual que en el resto del mundo, dar espacio a la imaginación y narrativa propia de los productores, escritores, cinéfilos, artistas, técnicos y creativos del país. Producciones cinematográficas como La María, La Tragedia del Silencio, Bajo el cielo antioqueño y La Langosta Azul muestran la mentalidad y variedad de entornos sociales que caracterizan la diversidad cultural colombiana del primer tercio del siglo XX. El arte debe ser crítico, debe analizar con lupa la realidad humana. El cine en Colombia, a mediados de los años 70, se convirtió en una fuerte crítica a la hora de mostrar la situación social del país. Algunos destacados ejemplos son la película Gamín de Ciro Durán,
Esta es una de las etapas cinematográficas más recordadas del cine colombiano. Personajes como Carlos Mayolo, Andrés Caicedo, Luis Ospina o Fernando Vallejo, entre otros, impactaron con guiones fuertes, sin arreglos que maquillaran el contexto social. Sus críticas emergieron desde sus perspectivas del mundo, hijos de una realidad que desde sus inicios se erigió sobre la incertidumbre, desarraigo y desadaptación. Sin embargo, y a pesar de la historia sobre la que fue creada Colombia, durante los 80s, directores como Fernando Laverde, Carlos Santana o Mario Rivero creían en la innovación, la comedia y el arte para seguir trabajando en la construcción social de identidad. Desde algunas décadas atrás, el cine colombiano del siglo XXI se ha concentrado en la producción audiovisual sobre el narcotráfico y temas similares. El tratamiento de estos ha generado fuertes críticas. Muchas producciones audiovisuales recientes solo han dejado ver de Colombia la cara generadora de prejuicios. La labor creativa de los cineastas colombianos no solo ha mostrado la cara negativa. Los trabajos cinematográficos como los de Sergio Cabrera con La estrategia del caracol y Ciro Guerra con El abrazo de la serpiente han imprimido un sentido mucho más interesante en la descripción y reflexión de la vida colombiana. Puedo decir que el cine para mí es magia, es creatividad. Para mí el cine es la sociedad intentando entenderse a sí misma, es el ser humano reflexionando sobre su origen, sobre su lugar en el mundo y sobre su porvenir. Aunque se conoce que el cine clásico fue a blanco y negro, nunca dejó de ser un interés el poder lograr el color y el manejo de la luz deseada, fundamental para el lenguaje cinematográfico. En 1930 se dejaría atrás la práctica de pintar a mano los fotogramas gracias a una máquina que transfería los colores a una copia definitiva. Empresas como Technicolor y Kodak fueron las responsables de este gran paso. El avance tecnológico del cine fue acompañado de crisis sociales, económicas y políticas. Aquel ha sido un claro manifiesto tanto de lo impresionante del ser humano como de los momentos de más duras crisis que, curiosamente, han mostrado un gran impulso para la imaginación. Las épocas duras de las guerras mundiales, las crisis económicas, la Guerra Fría, los conflictos con el Medio Oriente, presionaron a la industria cinematográfica a crear películas de realidades ficticias que hiciesen olvidarles el panorama gris en el que se encontraban. Sin embargo, así como la sociedad tenía crisis en las que el cine se vio beneficiado, no fue siempre así. La curiosidad de muchas mujeres y hombres ha logrado manejar todo tipo de situaciones. En el siglo XX se centra la atención en una visión tridimensional de la realidad humana hasta llegar a consolidarse en la fuerte crisis que se tuvo debido al auge de la televisión en 1940. El uso de las gafas 3D y el aumento de las pantallas del cine fueron contundentes para volver a impulsarlo. En 1980, el desarrollo de las computadoras dio paso a que la videografía y los gráficos permitieran hacer mejores efectos especiales. Star Wars fue la primera película que se hizo utilizando la mayor cantidad de efectos como acrobacias, maquetas, escenarios creados con pantalla azul, arreglados con procesos digitales, así como el uso de cámaras de alta calidad en escenarios construidos y retocados luego con computadoras. El cine ha sido un faro de descripción, educación y proyección de ideales afectando lo que piensan adultos, niños y jóvenes. También ha sido un referente de estilos y modas. El cómic, los dibujos animados, los superhéroes, los cuentos fantásticos, junto a todo lo utilizado y producido por Walt Disney Pictures, Estudios Ghibli, Pixar, entre otros, ha respondido a claros intereses de crítica y proyección idealista sobre lo que es y debería ser la sociedad. Sus herramientas son otorgar características humanas a animales, cosas o creando seres imaginarios junto con habilidades extraordinarias. El dibujo, las historietas, las animaciones siguen siendo expresiones clasificadas en lo que se conoce como arte. Pero, ¿qué es el arte cuando imperan unos particulares intereses por parte de las grandes industrias cinematográficas que apoyan de una manera más evidente lo que les beneficia? Teniendo en cuenta lo que el cine ha venido representando en la historia, se tiene como propósito resaltar los procedimientos de la producción audiovisual con el fin de reconocer los elementos y metodologías que ayudan a crear nuevos contenidos y formas de representar y comunicar la construcción social del conocimiento.
El proceso de la producción audiovisual tiene en cuenta muchos aspectos que se relacionan con el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues se nutre de todo lo que le rodea para conjugarlo en un lenguaje que pueda ser comprendido. Tener un remoto conocimiento de cómo se hace cine permite comprender el trabajo de investigación que hay tras proyectar una idea clara, que puede causar empatía o disgustos. Muchas veces la intención es incomodar, así como lo puede ser conmover, atemorizar, rescatar, enamorar o divertir. El cine es un lenguaje que se expresa por medio de imágenes, por medio de la palabra dicha, a menudo también por medio de la palabra escrita. Es un lenguaje que se expresa a sí mismo a través de los sonidos, de la música, del color. El lenguaje cinematográfico tiene que ver principalmente con el tipo de planos en los que se desarrolla una película, en esas secciones de realidad que la cámara llega a filmar. Un cineasta puede seleccionar distintas partes de una realidad y llevarlas al cine. Un cineasta puede filmar un paisaje, puede filmar la mano de un hombre, puede filmar un animal. El lenguaje cinematográfico también tiene que ver con los movimientos que realiza la cámara mientras está grabando. Por ejemplo, si se acerca o se aleja, si va hacia la izquierda o si va hacia la derecha. También tiene que ver con el montaje, es decir, con la relación que existe entre unos planos con otros. Por ejemplo, si hay un corte. Un elemento también importante dentro del lenguaje cinematográfico, uno capaz de dotar de distintos sentidos una película, es el color. El manejo, por ejemplo, de colores cálidos o colores fríos. Un elemento también importante es el sonido, todo aquello que el espectador escucha a medida que ve una película. Él puede escuchar palabras, ruidos, música o incluso... Uno de los elementos más importantes dentro de un proyecto cinematográfico, dentro de una producción audiovisual, es el guión. El guión es un texto que marca una hoja de ruta de todas aquellas acciones que tendrán lugar frente a una cámara. Diálogos, situaciones, descripciones, etc. Usualmente un guión está dividido por escenas y está escrito en tiempo presente. Un ejemplo puede ser: Camilo arranca la página de un libro. Un guión cinematográfico define, entre muchos otros elementos, cuáles serán los escenarios en los cuales se desarrolla la película, cuáles serán los personajes alrededor de los cuales gire el cortometraje, cuáles serán los temas que desarrolle la obra, cuáles serán los conflictos más importantes allí, cuáles serán las acciones que verá directamente el espectador. Todo esto lo define el guión. Bueno, un director de cine tiene varias tareas en una película. Él es el responsable de tomar todas las decisiones estéticas y narrativas que van a haber en la producción. Él dirige todos los departamentos, o sea, va a trabajar con el director de sonido, con el director de fotografía, con el director de arte, va a trabajar con el guionista, si es que él no es el guionista y tiene un guionista aparte, y va a trabajar obviamente con los actores, los va a dirigir, los va a marcar cómo quiere la escena, y todo eso en la producción. Y en la postproducción también puede ejercer funciones con los editores, ver cómo quiere la edición, con qué ritmo lo quiere, cómo quiere el color, cómo quiere que finalice el sonido. Todo eso depende de qué, de con quién esté trabajando el director, porque hay entornos donde el director va a estar muy limitado para trabajar, como digamos en Hollywood. En Hollywood un director no puede tomar todas las decisiones que toma en una película independiente. En Hollywood un director prácticamente está contratado para decir acción y para decir corte. De resto todo está, digamos, todo está ya muy marcado por los productores. Mientras que en el cine independiente se puede ser más libre y él puede tomar las decisiones personales que quiera. Yo pienso que tiene muchas funciones. Una de las funciones vitales que tiene es poder hacer llegar al público una información
que puede ser de carácter emocional o que puede ser de carácter intelectual, como por ejemplo si en una película apareciera un barco y las imágenes todavía muestran Inglaterra, pero no se sabe, no hay ningún letrero que diga que es Inglaterra. Digamos que la música ahí, al sonar una canción inglesa, podría determinar de qué país es esa escena. Por lo tanto está dando una información como geográfica, pero más allá hay informaciones muy interesantes que son como las emociones, como despertar emociones en el espectador, y digamos que inclusive podría generarse como un guión musical diferente que el guión que está pasando en la película, hablando del guión argumental de una película. La emotividad tiene que ver con como la empatía que se siente con el personaje y cómo esa música puede transferir como esos sentimientos al que está viendo la película, al sentirse identificado empáticamente con el personaje, o también anempática, de pronto el objetivo es ese. Entonces tiene que haber también con muchos procesos que tienen que ver con qué idea es la que se va a construir a partir del argumento de la película y de la función que esa música va a cumplir dentro de ese argumento. No, muchísimas cosas. Realmente una producción audiovisual tiene pues muchos procesos, además pues dependiendo también la finalidad, ¿no? Pues si es publicitaria, si es simplemente, no sé, un producto cinematográfico o una pieza, no sé, un documental. Hay muchas formas, figuras y representaciones. Y pues se tiene que tener muy en cuenta, pues no sé, el equipo, la idea, básicamente. O sea, sobre una idea se construye todo y de ahí para adelante hay un proceso que es pues como plantarlo en imágenes, pues dependiendo de lo que se quiera. Entonces es como primero la idea, luego cómo lo hacemos, luego cómo lo repartimos, cómo lo difundimos. Es un trabajo dispendioso, requiere tiempo, dinero y muchas ganas y sobre todo mucha pasión, creo yo. A mí me gusta mucho por lo contundente que es la frase de un filósofo esloveno que se llama Slavoj Žižek, precisamente sobre el cine. Es una muy buena definición y él dice que el cine es quizás la más perversa de las artes porque no te dice qué desear específicamente, sino que te dice cómo desear, ¿sí? Entonces el cine me parece que incluso puede ser una categoría social de análisis bastante interesante por esto que menciona Žižek. Que no tiene un enfoque muy claro, es como muy general y es como, no sé, yo pienso que siempre he pensado que si a usted le gusta hacer empanadas, pues haga empanadas, pero haga las mejores empanadas, edúquese para hacer las mejores empanadas. Y pienso que todas las personas pues tienen una manera diferente y un modo y todo es diferente, entonces cada uno sirve para una vaina diferente. Entonces el colegio debería ser como más directo, ¿sí me entiendes? Si usted es un artista, pues edúquelo en artes. Y cuando uno sale al campo profesional, como que ahí sí aprende en específico. Pienso que debería ser más direccionado. En el aula de lengua castellana, el cine es un elemento muy importante que genera la interacción de los estudiantes y que supone para ellos una posibilidad extraordinaria de interpretar, conocer, analizar el mundo a través de una pantalla, a través de un material audiovisual, que además de entretenerlos y emocionarlos, posee un potencial educativo incomparable. El cine como elemento didáctico, si se planea previamente, si se tiene claro el objetivo del por qué se va a utilizar, logra generar un aprendizaje significativo a partir de una lectura total que se hace del elemento audiovisual. ¿Qué quiere decir una lectura total? Una lectura crítica, el análisis de las imágenes, del porqué de los colores, cuál es la intención comunicativa del autor o los autores,
cuál es el contexto de la película, por qué se hizo, qué impacto ha tenido históricamente, en qué época fue hecha. Entonces, luego de tener claridad sobre el objetivo de aprendizaje que como maestra he planteado con los chicos, puedo utilizar el cine en el antes como elemento motivador que cuestione e invite a la participación, en el durante como contenido que describa un contexto, que recrea una situación, que exponga una problemática, que logre generar interés por sí mismo, o en el después para provocar la reflexión, la interpretación de realidades, la confrontación de puntos de vista y la interacción con su ambiente propio. Los criterios que tenemos en cuenta desde el área para la selección del material que le vamos a mostrar a los chicos es que la película sea atractiva, que sea adecuada para la población, para la edad para la que se muestra, que cinematográficamente sea un material de calidad, que sea llamativo, que proponga elementos para la reflexión, que logre generar crítica en los estudiantes, que logre cuestionarlos y sobre todo que sea coherente con la intención y el objetivo de aprendizaje que se plantea. En cualquier proceso pedagógico yo pienso que es muy importante que sea vivencial y que sea emocionante. En ese sentido, pues mis ejercicios con mis estudiantes buscan que ellos puedan investigar por ellos mismos, pero saber dónde buscar. Ellos tienen que encontrar su propia voz. Sin embargo, todo esto les enseño cómo estos elementos técnicos desde la armonía podrían utilizarse para generar ese sentimiento. Ya la forma en que ellos utilizan esos elementos, pues tiene que ver también con los proyectos que ellos tengan y qué retos vengan con ese proyecto. Entonces, otra de las cosas que hago para buscar tal vez esa afinación es que hagan un nivel como de investigación sobre el género o sobre la música específica, y luego en clase compartimos esos ejemplos y discutimos sobre su aplicabilidad y sobre su función. Entonces creo que a manera de ejemplo creo que es interesante para que los estudiantes al final terminen con unos referentes claros a nivel técnico y a nivel digamos que estilístico, o sea del género, y con esas dos cosas construyan su propia voz en la función de la música que sea requerida en sus proyectos particulares. Utilizar el cine es una herramienta muy enriquecedora porque gracias a la magia de ciertas obras o las obras literarias que a veces son tediosas, cansones, y más en esta época para los chicos que son mucho más visuales, recurrir al cine es una buena estrategia porque muchas veces se acercan y conectan muchísimo más con la imagen, con la historia, por medio del cine que por el libro mismo. Entonces, a veces muchas de las obras tienen sus películas y, por lo menos en mi caso, yo los invito a que vean la película. De esta forma garantizo que puedan conocer la obra, saber de qué trata, de una forma que a ellos les llama la atención, que les gusta y que los enriquece muchísimo. El cine en las aulas no lo implemento directamente digamos, por la extensión, ¿sí? Es decir, referenciar o utilizar directamente películas, largometrajes en las aulas implica una inversión de tiempo que el estudiante quizás pueda usar en el desarrollo de actividades que tengan más bien como centro del análisis el cine y no una película puntualmente. ¿Lo utilizo de qué manera el cine? Lo utilizo como una referencia a partir de lo que ha visto cada estudiante. Es distinto si yo en el aula, a partir de un tema puntual, dejo, digamos, casi que como una obligación ver un audiovisual de 2 horas, a que sí, por ejemplo, durante un encuentro de chat, les pregunto a los estudiantes qué películas consideran ellos pueden ser una referencia cercana al tema que estamos viendo y a partir de estas películas, estos audiovisuales que ellos han visto,
cómo empezamos a analizar el tema. Esa me parece una forma más dinámica quizás y menos impositiva de utilizar el cine como herramienta. Yo implemento el cine en clase en la medida en que me permita hacer un análisis del comportamiento humano, de esas acciones que vistas en la cotidianidad, en los periódicos, en las noticias, nos aterrorizan, nos escandalizan, pero que llevadas al cine las notamos como irreales, como representaciones del comportamiento humano, de algo que puede que suceda, pero que no nos afecta, no nos asusta y nos permite ampliar un poco más ese espectro. El cine ahí sirve como un catalizador, sirve como un matizador de emociones. Desde el área de competencias ciudadanas, lo que se quiere hacer es una propuesta que utilice métodos de investigación junto con un conocimiento más cercano del lenguaje cinematográfico. Uno que ayuda a los estudiantes a conocer y a exponer acciones que demuestran la capacidad transformadora que cada uno tiene. Más allá de lo malo que se pueda pensar del ser humano como especie, es importante resaltar que nos estamos construyendo entre todos y que sí existe un anhelo por vivir en un mundo en donde todos nos sintamos aceptados. Por esa razón hablamos en competencias ciudadanas de lo que son los derechos humanos, de la constitución política, de la convivencia y de cómo nos damos cuenta que la tristeza y la tranquilidad son sensaciones que todos compartimos. Se puede dar por diferentes razones, sí, porque no hay que negar la diversidad, pero cada acción individual tiene una repercusión social. Las herramientas de producción audiovisual que nacieron con el cine y que evolucionan rápidamente son tecnologías que las nuevas generaciones conocen muy bien y consideramos que lo más importante es que se formen como seres humanos solidarios y con la capacidad de manejar y comprender la información que están recibiendo constantemente. Por esta razón, lo que se quiere proponer es que los chicos empiecen a hacer producciones audiovisuales más allá de las evidencias con fotos, videos o audios. Se busca que desde los diferentes cursos se generen análisis críticos de películas de documentales, de cortometrajes y que asimismo propongan producciones audiovisuales propias capaces de explotar su creatividad, su capacidad transformadora y la facilidad para manejar los medios que ayuden a construir una alternativa metodológica y una didáctica innovadora. Bueno, el cine para mí es comunicación absoluta, es futuro, es promesa de algo bueno, nos muestra también nuestro pasado, es nuestra historia, es como si fuera una enciclopedia mundial, más o menos. Quizás no la sociedad completa, pero sí generar al menos una reflexión en alguna persona. Eso ya es un gran cambio. El cine tiene una gama inmensa sobre todos los temas de la vida. Ahí podemos acudir para ser claros con alguna idea que queremos desarrollar, no solo desde lo estético, sino también conceptual, de tal forma que al hacer un análisis o creación de un trabajo audiovisual, podemos profundizar en cualquier área que queramos abordar. Pienso que sería la democratización de la imagen. La posibilidad de construir y difundir contenidos audiovisuales al alcance de una gran mayoría de personas. Hoy en día podemos crear contenidos con distintos dispositivos que tenemos a la mano y muchas herramientas web que nos permiten generar nuevas narrativas. El cine no tiene el carácter, digamos, de ser un elemento que a partir de lo que presentan pretenda cambiar estructuras
en la sociedad. No, me parece que funciona más como herramienta, como posibilidad, como ya lo dije, como una categoría social de análisis, pero no se le puede dar, me parece a mí, ese carácter qué sé yo, de ser un referente político, transgresor, revolucionario. No, es una herramienta más, y es una muy buena herramienta que los tutores y los docentes en general tienen que empezar a utilizar. ¿Por qué? Porque el audiovisual se está apoderando de muchos espacios, porque el audiovisual tiene la contundencia que quizás el libro no puede llegar a tener. Entonces, en esa medida, y retomando lo que ya dije de la frase de Zizek, hay que saber utilizar el cine como una posibilidad pedagógica más. El cine, antes que un arte, es un lenguaje, y como lenguaje puede comunicar cualquier cosa. Entonces se puede usar este lenguaje como una herramienta para la educación, que se presta pues obviamente para los medios electrónicos y digitales, en todas las plataformas pues que tenemos ahorita, como YouTube, como Vimeo, las redes sociales. Entonces es una forma muy ágil, muy directa de llegarle al otro. ¿Para qué? Para demasiadas cosas. Un tutorial, por ejemplo, está estructurado en lenguaje cinematográfico. Un video y un youtuber está estructurado en lenguaje cinematográfico. Entonces, entre mejor nos apropiemos de ese lenguaje, lo sepamos manejar adecuadamente, vamos a llegar al espectador con mucha más eficacia. Ahora, el cine como arte pues va a generar otras cosas, no solamente un conocimiento racional, sino que va a poder establecerse como una comunicación emocional con el otro, un vínculo que se puede generar, y a través de eso pues las enseñanzas pueden ser un poco más profundas, ¿no? Se pueden generar grandes reflexiones a partir de este lenguaje. Entonces tiene todas las ventajas del mundo pues usar el cine como lenguaje, como medio de educación. Lo que falta es que nos apropiemos de él, que conozcamos a fondo toda su semiótica, toda su técnica. Este lenguaje es una cosa muy profunda, no es simplemente como aprender a manejar un plano, o aprender a manejar un movimiento de cámara, un corte, sino que tiene muchísimas reflexiones que han sido escritas pues por muchos teóricos a lo largo de la historia y por los grandes cineastas. Entonces es muy bueno, digamos, que los que quieran apropiarse de este lenguaje para generar contenidos, pues lo hagan de una manera responsable, con mucha pasión, con mucha dedicación y con mucha responsabilidad. El cine es uno de los más grandes inventos de la modernidad. Definitivamente ha transformado, transforma y seguirá seguramente por mucho tiempo transformando las sociedades. Como medio de comunicación rompió todo tipo de fronteras, nos hizo entender que el mundo es mucho más grande que una nación, que existen otras culturas además de aquella a la que pertenecemos. Esto es positivo. También avivó nuestra memoria colectiva, nos hizo entender el pasado de otra forma, puso frente a nosotros los hechos más atroces de nuestra historia, pero también aquellos más dignos de recordar. Nos ha hecho reflexionar sobre quiénes somos, sobre dónde estamos, ya sea reproduciendo la realidad, piénsese en un documental, o ya sea reinventándola, como por ejemplo desde la ciencia ficción, para dotarla de otros sentidos. Pero existe otro tipo de cine que transforma la sociedad de otra forma. Hablamos de este cine enlatado, estandarizado, marcadamente comercial, que a menudo sin más ánimo que el de entretener a un público o el de consolidar cierto estilo de vida, reproduce y reproduce ciertos estereotipos, ciertos elementos ideológicos, ciertas conductas que con el tiempo se van naturalizando y arraigando en las personas. Digamos que el cine, por supuesto, puede transformar una sociedad para bien, pero depende obviamente del cine del que estemos hablando y de cómo lo estemos viendo. Pero por supuesto que sí, y eso los primeros que se dieron cuenta fueron las grandes empresas, y por eso es que lo que más invierten es en publicidad y en visuales y en productos, todos audiovisuales. Y el porqué es muy sencillo, porque nuestra sociedad es audiovisual. Usted en este momento tal vez me esté viendo por un celular o en un videobeam o a través de un computador.
La información se transmite a través de todos estos medios. La gente se entretiene y pasa su tiempo en estos medios, trabaja en estos medios. O sea, nos damos cuenta, no sé, yo me he puesto a pensar en cuánto tiempo paso enfrente de una pantalla al día y yo digo que es el 90%. O sea que, si usted sabe manejar el medio, tiene un arma muy fuerte. Tiene la educación ahí, usted tiene una herramienta increíble. La producción audiovisual además puede ser un negocio muy rentable y para eso está la muestra de Hollywood o Bollywood. Bollywood, para el que no sabe, son todas esas películas bobas de Hollywood que uno dice, pero eso tiene un mercado y todo eso crea una empresa y todo eso crea trabajo y todo eso crea progreso. Lo bonito de esto es que depende de quién es usted y cómo explote su idea. Usted es tan especial como usted quiera ser. Usted le pone el trabajo y da un buen producto y muy seguramente va a funcionar. No sé, digamos que en la publicidad, yo hablo mucho de publicidad porque en este momento es mi rama, y pues nada, en la publicidad es increíble que las ideas, no sé, una idea muy chiquita se puede convertir en una muy grande y la publicidad tiene muchos ejemplos de eso. Se vuelven clichés, en este momento pasa lo de los youtubers, por ejemplo, que usan clichés y formas de editar que son muy explosivas, y llama la atención, son llamativas y por eso les va bien. Ahora, si usted sabe utilizarlo, pues imagínese a dónde llegaremos. Bueno, mi nombre es David Hincapié, yo soy locutor, no sé, productor audiovisual, realizador audiovisual. Para que usted se ponga a pensar que esto es una opción, que la producción audiovisual es el futuro y ha sido el futuro desde hace mucho. Usted puede ser el futuro, métale la ficha y pues colabore, ponga su granito de arena. Si usted quiere cambiar algo, comience por usted. Y aquí está todo, en las ideas. La producción audiovisual es una fabulosa herramienta que recoge la diversidad sociohistórica de las sociedades e individuos y al mismo tiempo genera la concientización de necesidades y responsabilidades que traspasa tiempos y espacios. La conjugación de diferentes elementos creativos con imágenes, música, diálogos, personajes reales o fantásticos, escenarios increíbles, capacidades sobrehumanas, etc., son capaces de despertar interés, curiosidad, procesos cognitivos que repercuten en su forma de ser, de aprender, de querer, de sentir, de vivir. La responsabilidad que tiene el cine debe acompañarse con la responsabilidad de las instituciones académicas, logrando construir herramientas de reflexión crítica acerca del observado. Los estudiantes hoy en día piden a gritos transformaciones en la forma de entenderlos, de escucharles y de proponerles mecanismos de aprendizaje. Quieren y necesitan una mayor valoración de sus intereses, que han sido moldeados por una gran diversidad de cambios culturales que el Internet ha propiciado. A pesar de que sea un fenómeno general, cada individuo ha generado una forma particular de asimilarlo y de incorporarlo en su vida cotidiana. Imaginando una nueva educación, creando una nueva sociedad, invita a que desde la creatividad se construya una sociedad que comprenda la diversidad y al mismo tiempo desarrolle la capacidad de ser crítica, pues no podemos simplemente observar e imaginar. Debe ir de la mano un conocimiento que nos permita cambiar al mundo, reconociendo obstáculos y posibilidades. No debemos tener miedo a reconocer los problemas, las crisis y los conflictos. Debemos reconocernos en ellos como parte del problema y como parte de la solución. La empatía que logra el cine permite un juego de rol que propicia un conocimiento desde la sensibilidad, armonizando la reflexión desde el concepto vivo, no solo desde el concepto de diccionario. Por esta razón, se hace necesario apropiarse de las herramientas tecnológicas como de todos los medios que la sociedad ha adquirido para representar y resguardar su memoria. Los libros, las esculturas, los museos, las ciudades, los ríos, los caminos, los paisajes, la música, el lenguaje, las costumbres, forman parte de las muchas cosas que nos identifican, que nos muestran que somos parte de algo y que ello no tiene que ver únicamente con la nacionalidad, el idioma, la creencia, el género o el estado de ánimo,
sino que siempre hemos sido parte de una sola raza compuesta por infinidad de aspectos que nos identifican como seres humanos, conscientes de resguardar nuestro hogar, porque un verdadero estado de conciencia se apega a la lógica de preservar la vida y proteger el hogar del que formamos parte, este hogar al que llamamos planeta Tierra.